Bueno, yo soy Roxana Bolio, costarricense, un poco mexicana también, por adopción. Tengo el gran honor y el placer de presentar, y voy a llamarla con todo su nombre, a María Marcela Lagarde y de los Ríos, antropóloga, doctora en antropología, mexicana, sobre todo querida maestra y amiga. Querida maestra de muchas, o quizá todas las que estamos aquí. De ella hemos aprendido a lo largo de muchos años, tanto aquí en España, en distintas ciudades, como en otras latitudes de Centroamérica y América Latina. Tengo aquí una presentación que me pusieron amablemente y había preparado otra. Voy a hacer una combinación de ambas cuestiones. Creo que podríamos pasar hablando horas y horas sobre lo que Marcela ha significado para cada una de nosotras, de lo que ha significado conocer, aprender, estudiar, lo que Marcela plantea en sus libros y en sus talleres. Creo que es importante decir, no solo resaltar sus cualidades personales y académicas, sino también decir que gracias a Marcela muchas de nosotras nos hicimos feministas. Es decir, con Marcela construimos una conciencia feminista y en esa medida Marcela nos ayudó a transformar nuestras propias vidas. Marcela nos ayudó a profundizar nuestra militancia feminista y Marcela, con su sabiduría y su buen hacer, nos ayudó también a transformar la sociedad. Marcela es una académica, antropóloga e investigadora mexicana. Representa, ella dice que no, cuando dicen eso dice, bueno, yo no represento a nadie, pero aquí dice que tú representas el feminismo latinoamericano. Yo creo que sí, lo es. Autora de numerosos artículos y libros sobre estudios de género, feminismo, desarrollo humano y democracia, poder y autonomía de las mujeres. Marcela nos ha regalado muchísimos conceptos. Llegó al feminismo desde muy joven y afianzó su pensamiento a través de su investigación doctoral, que dio como resultado su libro, que con mucho cariño le llamamos El ladrillo por su tamaño, pero con conocimientos, con contenidos muy profundos y transformadores, su libro Los cautiverios de las mujeres, madresposas, monjas, putas, presas y locas. Categorías que nos han llevado a reflexionar que la sociedad patriarcal de alguna manera o de muchas maneras nos coloca a las mujeres en alguna de esas categorías o varias de esas categorías que son precisamente las que tendríamos que deconstruir. Marcela ha hecho, y aquí quiero centrarme en la presentación, para no hablar de su faceta política, que también la tiene. Ella fue diputada federal y gracias a ese paso suyo por el Congreso de los Diputados de México, consiguió promover y aprobar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que fue realmente un hito que marcó en este sentido la vida en positivo, la vida de las mujeres, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país, porque la ley luego ha ido aprobándose en otros estados de México y marcó no solo a México, sino a muchos países de Centroamérica que gracias a esa ley aprobamos leyes
de contenidos similares. Solo quiero centrarme ya para presentarla y dejar que nos hable, que eso es lo importante, decir que Marcela ha hecho un aporte fundamental a través de su reflexión sobre los derechos humanos de las humanas. Su texto, La construcción de las humanas, donde reflexiona, por ejemplo, sobre la misoginia y la sororidad, es decir, la necesidad de construir ese odio instalado en las mujeres para que vivamos separadas unas de las otras, digámoslo en términos coloquiales, bajándonos el piso, para que podamos deconstruir eso, construye y subraya la necesidad de construir la sororidad entre mujeres. Con esa extraordinaria capacidad de comunicar que tiene Marcela, le pedimos entonces que nos hables de la construcción de las humanas, de lo que los derechos humanos tienen que significar para cada una de nosotras, de las mujeres, de cómo los derechos de las humanas tienen que transformar nuestra propia vida, nuestras relaciones y a partir de allí la manera en que esos derechos, esa construcción como humanas nos puede ayudar a transformar la sociedad. Estamos todas, yo creo, y todos los que estamos aquí, complacidos de tenerte aquí, de volver a disfrutarte y de escucharte. Gracias. Muchas gracias, Rochi. Bueno, estoy muy agradecida por la bienvenida tan cariñosa que me han dado y muy agradecida con Silvia. Bueno, yo también extrañé haber venido el año pasado, pero no pude, estaba pasando un momento difícil de salud, pero ya estoy muy bien y ya estoy aquí. Y bueno, les quiero contar un ejemplo de construcción de derechos humanos, un ejemplo muy concreto y particular que tiene que ver con mi experiencia y en el que yo he participado desde hace muchos años. La construcción de los derechos humanos de las mujeres ha sido muy compleja, entre otras cosas porque la mayoría de las personas no tenían conciencia de que los derechos no incluían específicamente a las mujeres, sino tenían como modelo un ciudadano hombre, adulto y probablemente blanco y probablemente de origen europeo o estadounidense y no una construcción de una ciudadanía con mujeres y hombres. En el caso de mi ciudad, que es de lo que les quiero hablar en esta ocasión, la Ciudad de México, ¿alguien la conoce aquí? ¿Han ido? A ver, alcen la mano. Faltan muchas, oigan, vamos. Vamos. La Ciudad de México es la ciudad capital de mi país y por ese motivo en el sistema político mexicano se consideró que la ciudad en sí misma no podía tener una referencia constitucional propia porque era la sede de los poderes de la Unión y no se valía que tuviera un gobierno elegido, sino designado durante muchos años en mi infancia y en mi juventud. Yo me di cuenta que la ciudadanía no podíamos votar, nunca votamos a nuestros gobernantes hasta que nos organizamos en movimientos civiles muy importantes. Nos costaron
muchas horas de reuniones y manifestaciones y planteamientos, y ir a los medios de comunicación para ir generando una masa crítica de apoyo a la idea de que la Ciudad de México tenía que ser una ciudad con derechos y los habitantes de esa ciudad teníamos que tener derechos específicos que pasaban por nuestra ciudadanía en esa ciudad. Y bueno, yo les dije que tardamos años, fueron probablemente unos 40 años desde que se planteó la necesidad de transformar a la ciudad. Antes se llamaba Distrito Federal, un nombre bastante horrible, porque Distrito Federal, ¿cómo se va a llamar tu ciudad así, no? Es espantoso. Pero la ciudad era un distrito federal, como lo fue Buenos Aires y como lo fue Washington también. Así, con un jefe de un departamento del Distrito Federal que gobernaba de acuerdo con lo que el presidente en turno quería. Y bueno, ese movimiento fue importantísimo, con poca gente, luego aumentó, luego en ciertos momentos se cimbró muchísimo por fenómenos que ocurrieron en la ciudad que fueron catastróficos. Uno de ellos fueron un par de terremotos que ocurrieron en 1985 y fue eso una catástrofe terrible. Se vinieron abajo muchísimos edificios, mucha gente murió ahí. El gobierno mostró tardanza para presentarse en los lugares devastados, y cuando llegaba el gobierno con sus policías o con el ejército, se encontraba que ya había alguien rescatando a otras personas, y éramos la misma ciudadanía que se dispuso a sacar a las víctimas y hacer muchas cosas en relación con el terremoto, alimentos, abrigo para las personas, en fin, fue una verdadera fiesta en el sentido de aquello que rompe lo cotidiano y que permite visibilizar algo magnífico, como fue la empatía de unos ciudadanos hacia otros ciudadanos. Ya nunca fuimos los mismos, cambiamos muchísimo. Nos dimos cuenta, tal vez de una manera muy brutal, cuán frágil es la vida y cuán expuestos estamos todo el tiempo, y cómo necesitamos el abrigo y la protección que debe de brindar el Estado para garantizar un conjunto de derechos que en México se llamaban garantías individuales. Y bueno, pasaron más cosas que no les voy a contar. Logramos que se reformara la Constitución de la República Mexicana para que incorporara los derechos humanos como parte del texto constitucional. Pareciera cualquier cosa, pero aunque no lo crean, hacer ese cambio tuvo objeciones, tuvo oposición, tuvo resistencia de mucha gente que no estaba de acuerdo con los derechos humanos y que consideraba que eso vulneraba, por ejemplo, poderes fácticos en mi país que manipulan a las personas y que ejercen control y poder sobre ellas. En cambio, si teníamos los derechos en la Constitución, adquirían un rango, pues eso, constitucional
muy importante y ya no tendríamos que hacer referencia solo a documentos internacionales, sino a la legislación mexicana. Pues eso fue arduo y largo, pero permitió tener los derechos humanos en la propia legislación del país, y entonces aquel movimiento en que nos afanamos por dotar a la ciudad de otra condición y a nosotros como ciudadanos también, ese cambio lo logramos y exigimos que se cambiara de nombre a la ciudad. Ahora se llama Ciudad de México. Es una ciudad gigantesca, es una megalópolis que tiene a veces 7 millones de habitantes, pero si contamos lo conurbado, somos 19 millones en una mancha urbana muy compleja, desigual. La Ciudad de México es sobre todo para mí la muestra de una desigualdad enorme. Es una ciudad, por un lado, maravillosa, porque tiene una historia extraordinaria, está dotada de la mayor parte de las universidades de México, tiene los mejores extraordinarios museos arqueológicos, etnográficos, históricos, de pintura, de todas las artes. Es una ciudad de las artes, la Ciudad de México, pero al mismo tiempo es una ciudad terrible que expulsa a la gente, que no logra integrar y no logra ser beneficiaria del desarrollo de la ciudad, sino sobreviviente de ese desarrollo tan desigual y tan injusto, basado precisamente en la extracción de ganancia de millones de personas que trabajan mal pagadas, que no pagan impuestos y que tampoco tienen los beneficios de la generación de derechos como cualquier trabajo en una sociedad democrática. Voy a tomar agüita porque está muy reseca. ¡Qué silencio! Hablen un poquito. Hablen un poquito. Bueno, entonces hacer el cambio a la Ciudad de México se planificó por grupos progresistas, grupos de izquierda, de diversos, desde socialistas hasta de diversas ideologías, que creamos una gran alianza por la Ciudad de México. Pero además se fue logrando que los partidos de la derecha, el partido tradicional conservador también, y los partidos de la izquierda, todos trabajaran en un pacto por la Ciudad de México. Y así se hizo, de tal manera que han sido fundantes de la ciudad los propios partidos que han existido en esa ciudad siempre, pero que antagonizaban en torno a dotar de derechos propios a la ciudad. Convencer a la derecha de la necesidad de los derechos humanos, además, bueno, ha sido arduo camino. Yo, Rochi sabe, porque a lo mejor me has visto en mi país, yo he estado siempre en esos movimientos y siempre, bueno, pues aportando como una ciudadana que fruta vendía, pero esa ciudadana desde una perspectiva feminista. O sea, no solo los derechos, como los puede imaginar cualquiera,
sino los derechos desde una perspectiva feminista que son los verdaderamente humanos. Si no son feministas, los derechos no son derechos humanos y esa es una primera consideración. Ya la ONU había planteado, además de, como nos recordó Silvia, con el movimiento por los derechos humanos que Eleonora Roosevelt propuso que ya no fueran llamados los derechos del hombre, sino los derechos humanos. Por eso se da el cambio de nombre de los derechos para incluir a mujeres y hombres en esos 30 derechos humanos que fueron los primeros derechos que fueron aprobados por la ONU. Son 30. El primero, que espero que todo el mundo se lo sepa, que dice que todas las personas nacen y viven libres e iguales ante la ley. Esa es la primera entrada del primer artículo de los derechos humanos aprobados por la ONU hace ya mucho tiempo. Y ese cambio de persona, llamar persona, fue un cambio de lenguaje para nombrar en la categoría persona a mujeres y hombres. Pero desde el punto de vista del derecho, llamarles persona ratifica el término de que se trata de derechos pro persona, a favor de la persona, a favor de que cada quien nos convirtamos en personas. Yo tengo una bellísima definición, bueno, no es mía, de una gran pensadora malagueña, una malagueña que se llamó María Zambrano. Y María Zambrano tiene una bellísima definición de democracia en su libro Persona y Democracia, donde dice que la democracia es ese orden en el que no solo es posible ser persona, sino en que es debido ser persona. O sea, la condición de persona es algo adquirido cada persona reconocerse en sus derechos humanos y que la sociedad nos reconozca de una forma heterodesignante como esas personas que deben ser respetadas fundamentalmente en varias cosas. La dignidad es una categoría de los derechos humanos. La dignidad, la integridad física, pero también psíquica, también espiritual, también intelectual de las personas. Para lograr eso es preciso pues reconocer la condición humana en igualdad de las mujeres y los hombres. Todo eso aparentemente tiene una lógica que permitiría aprobarlo con rapidez, pues no ha sido así y nuestros debates han sido muy grandes. Han sobrevenido varias conferencias mundiales, internacionales, que han planteado la exigencia de los derechos humanos de todas las personas. Una de ellas fue la llamada Cumbre de Viena de 1993, que se reunió en la ciudad de Viena. Es una cumbre de la ONU, pero como ya pasa en muchas conferencias mundiales, además de delegadas y delegados, muchísima gente de la sociedad civil de muchos países se movilizó y fue a Viena y estableció
junto al auditorio donde sesionaban los oficiales, estableció un tribunal para juzgar por la violencia que recibimos las mujeres, hacer un juicio sobre esa violencia que conocemos ya como violencia de género. Quiero abrir tantito, sobre todo en este auditorio, para explicar que la violencia de género en esa aproximación no es solo relativa a las parejas, es relativa a la violencia que ejerce cualquier persona contra una mujer o una niña, y eso es lo que se reconoce como violencia de género. En la conferencia mundial, en la cumbre de Viena, se exigió a la cumbre que tocara el tema de los derechos humanos de las mujeres y que no saliera de ahí sin una resolución. Y bueno, estuvieron debatiendo, se presentaron propuestas y se hicieron los juicios, la prensa los llevó a la primera plana, se habló de cómo no solo estaba la violación a derechos humanos de mujeres y niñas por parte de los perpetradores de agresiones físicas, económicas, morales, de cualquier tipo, sino que también estaba la violencia ejercida por el Estado al no acabar con esos crímenes, al no garantizar la seguridad para la vida sin violencia a las mujeres y una serie de cosas más. Y finalmente, la cumbre de Viena reconoció, como dice mi querida amiga Alda Facio, que dice que en esa cumbre las mujeres nos volvimos humanas. Así lo considera Alda y yo desde luego que también, porque reconoció, primero, que todos los derechos que ya tenemos las mujeres en 1993 en el mundo tienen que ser preservados, nunca disminuidos y además considerados como derechos humanos. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a un trabajo digno, en fin, todo ese conjunto de derechos que ya están en muchos países, en sus constituciones, pero también en más y más personas en la sociedad, y que esos derechos eran humanos, deberían ser aumentados y que sin esos derechos ningún país podía decir que en su suelo se respetaban los derechos humanos. Sin derechos de las mujeres no hay derechos humanos, es la conclusión de la cumbre de Viena. O sea, para que haya derechos humanos, tiene que haber derechos humanos de las mujeres. Y bueno, reconocieron los derechos existentes, más algunos más que fueron añadidos, como 9 más, 9 derechos, uno de ellos que no estaba contemplado en los previos, el derecho de las mujeres a organizarnos para lo que queramos, siempre y cuando respetemos los derechos humanos. Pero, por ejemplo, eso en muchos países del mundo es verdaderamente radical, que las mujeres tengan derecho a reunirse para estudiar, para hacer política, para discutir, para bailar, para lo que se nos ocurra. Eso, bueno, cambia el mundo en muchos países. En el mío, desde luego,
porque muchas mujeres no tienen derecho a reunirse porque están ocupadas, no tienen tiempo. Y como no tienen tiempo, son desplazadas de la vida política del país. Y esa es una discriminación terrible a esa parte de la ciudadanía de las mujeres, que en general es pobre y que no tiene condiciones materiales para organizarse. Más bien, la organizan de forma corporativa y manipuladora partidos políticos, grupos religiosos, etcétera, etcétera. En el caso de Viena, se trataba de lograr la reunión progresista de las mujeres en el mundo, por ejemplo. Y un artículo básico de la Cumbre de Viena fue el primero que reconoció la cumbre que para poder tener el resto de derechos, pues las mujeres teníamos que tener el derecho a la vida. Y entonces se proclamó el derecho a la vida como el primer derecho humano de las mujeres y las niñas, lueguitito de aquel dicho derecho de las mujeres, las personas nacen y viven libres e iguales ante la ley. Pero le hicieron una reforma, y la reforma que es significativa es, sí, el primer derecho es el derecho a la vida, y le aumentaron a una vida libre de violencia. Y ese aumento pues le da un cambio, un viraje a la concepción de los derechos humanos, tan importante como que en el mundo actual el tema más debatido, el tema que está en las agendas de muchos grupos, grandes, pequeños, en las redes nuestras por todas partes, es el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas. Mucha gente que no concuerda con la agenda feminista en su totalidad, sí concuerda con el tema de la violencia. ¿Hay discrepancias? Claro que sí. Sobre todo, por lo menos a mí me ha tocado hacer el debate en cuanto al acceso a la justicia para las mujeres. Ahí tenemos discrepancias, muchos grupos y corrientes de pensamiento, y las feministas que planteamos una justicia, por decirlo como va, justiciera, una justicia justa, una justicia sin dilación, porque de ese enfrentamiento de la justicia depende la erradicación de la impunidad, y tenemos que erradicar la impunidad frente a la violencia de género contra mujeres y niñas, porque si persiste la impunidad, persistirán las otras violencias. Entonces, el feminismo ha propuesto el tema del derecho a una vida libre de violencia como el primer derecho para poder tener derechos. Hannah Arendt, la gran pensadora filósofa, consideraba, y lo escribió de mil maneras, que el derecho más importante en cada contexto histórico es el derecho a tener derechos. El derecho a tener derechos. Muchas mujeres en el mundo no consideran tener el derecho a tener derechos. Se consideran menos y además son tratadas como una ciudadanía de segunda clase. Por muchas instancias vivimos las mujeres formas de discriminación
jurídica, judicial, política, económica, muy intensas, y la construcción de los derechos humanos tiene que darse en esos contextos. No basta que los pongamos en la Declaración de los Derechos, es importantísimo nombrarlos, comprenderlos, entender cada derecho y hacer de ese derecho el piso para otros derechos. No está aquí, y la voy a mencionar aunque no está aquí, a Virginia Macieira, que es una gran antropóloga de la Universidad Autónoma de Madrid. Virginia organizó en la Menéndez Pelayo, en los cursos de verano, hace 2 años, creo yo, la presentación de un derecho humano cada día. Y entonces fue precioso porque cada estudianta, preparaba un derecho humano, pero el resto también lo hacían. Y tenía que haber una exposición de ese derecho humano desde su situación, posición y condición. Y fue una experiencia magnífica y maravillosa. Y yo les recomiendo a todo el mundo que, primero que nada, lean los derechos humanos. Segundo que nada, vuelvan a leerlos a manera de estudio. Tercero, hagan notas, apuntes de todo lo que se les ocurra en torno a cada derecho y su persona, su comunidad, su familia, su ciudad, su país, para entender la profundidad de los derechos humanos y por qué se han convertido en el paradigma del cambio de siglo y de milenio. Los derechos humanos son verdaderamente un paradigma que se levantó frente a todos los oprobios ocurridos en el mundo que devastaron durante la Segunda Guerra Mundial, otras guerras de invasión, de colonización. Los derechos humanos emergieron como una respuesta al derecho a ser libres, que están consagrados en los derechos humanos, y el derecho a ser libres abarca muchas libertades, no solo una libertad, abarca el derecho a decidir, el derecho a escoger, el derecho a elegir. Todos esos son derechos, el derecho a ser libres, que consagran varias libertades: la libertad de expresión, la libertad de comunicación, la libertad de movimiento, que muchas mujeres no tienen en el mundo, no lo tienen, y mujeres que conocemos no tienen movilidad territorial porque no les dan permiso, porque tienen otras cosas siempre más importantes que hacer, porque no se pueden desplazar, no saben cómo viajar, en fin, un conjunto de carencias que los derechos humanos las ve como necesidades. Las carencias las convierte en necesidades a ser satisfechas. Esta filosofía de los derechos humanos es la síntesis de las filosofías libertarias del siglo XX y, desde luego, integra, lo ha hecho siempre, al feminismo de cada época y en cada país. El feminismo ha incorporado siempre, ha exigido siempre la condición humana de las mujeres y las niñas. Y es increíble estar diciendo esto en el siglo XXI, cuando creemos que gozamos de derechos, y son tan frágiles todavía nuestros derechos que cambiamos de ubicación y los perdemos. Porque los derechos humanos, a pesar de que se enuncian como universales,
tienen vigencia territorial. Y eso es una importante aprendizaje que tenemos que hacer. Tienen vigencia territorial. Si salimos de ese territorio, ya no están vigentes los derechos humanos. En la Constitución Política de la Ciudad de México, aquí se las traje para que vean qué chiquita es, no necesita ser muy grande, encierra el paradigma más maravilloso que los grupos, las corrientes progresistas han identificado, han creado, han imaginado, han soñado, pero que hemos ido aterrizando poco a poco en cada espacio. Esta Constitución encierra un puñado de derechos humanos, unos cuantos derechos humanos. Tiene también un enunciado inicial diciendo qué es la Ciudad de México, porque los derechos que están aquí solo son aplicables en la Ciudad de México. Entonces hay que saberlo porque no todos los lugares son iguales, y aunque una persona esté muy empoderada y aunque una persona tenga muchos reconocimientos, puede no tener derechos. Y no tener derechos significa estar en una situación de riesgo en la modernidad contemporánea. Entonces, hay que definir el territorio para definir los derechos humanos. Por eso tenemos que saber dónde, cómo y cuándo están los derechos, en qué lugar. En este caso de la Ciudad de México, además de definir qué es la capital del país, que es parte de la República Mexicana, y que es parte de la Federación, dice muchas cosas que no les voy a leer, pero en el artículo 2, por ejemplo, dice sobre la naturaleza intercultural y pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la ciudad. Todos esos pluris, yo me regodeaba cuando era estudiante de antropología, diciéndolos de mi país. Todo mi país es así, no solo la Ciudad de México, pero era una antropóloga disidente, y es impresionante vivir la vida en que aquello en que eras disidente se convierte en algo positivo para mucha gente, y mucha gente lo asume y lo adopta. Ahora mi ciudad es reconocida como plurilingüe y pluricultural, y eso quiere decir que se consagra el derecho a la propia identidad, a la propia cultura, a la propia tradición, siempre y cuando no violente los derechos humanos. Tenemos muchos principios rectores, y luego ya la interpretación y la aplicación de los derechos humanos. Lo primero es que los derechos humanos deben ser protegidos. No son derechos que se creen y que se dejen sueltos. Los derechos humanos tienen que tener madrinas, tienen que tener personas que se ocupen de ellos, tienen que tener personas que los adopten, instituciones del Estado que los protejan en su aplicación. Es obligación entonces, dice esta Constitución, de todas las autoridades, funcionarios, funcionarias, el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas. Se ha logrado la formación en derechos humanos de la mayor parte de las funcionarias y de los funcionarios de la ciudad,
en derechos humanos y obviamente perspectiva de género, feminismo y todo lo demás. Tiene también la definición, me salto cosas, tiene la definición de qué ciudad es la Ciudad de México y, por ejemplo, se define como la ciudad de libertades y derechos. ¿Por qué garantiza y protege las libertades? Bueno, porque esa es la esencia de estos derechos humanos. Y luego está el derecho a la integridad de las personas, a la seguridad pública y privada. El derecho a la seguridad es un derecho humano. Y hemos hablado también de ciudades seguras para generar la protección de derecho a la seguridad. Aquí en esta ciudad que somos, nos encanta saber y sentir que somos libres, tenemos derechos sexuales y reproductivos formidables que ya habíamos conquistado en la práctica de 45 años trabajando por lograr los derechos sexuales y reproductivos, y hoy tenemos los derechos sexuales y reproductivos en la Constitución de la Ciudad de México, incluyendo el derecho al libre aborto las primeras 12 semanas de embarazo. Desde luego, el libre aborto lo tiene que tener instalación cada institución de salud pública para poder ofrecer el aborto a las mujeres que así lo soliciten. En 5 años que lleva este derecho cumpliéndose, han pasado por el aborto seguro y científico y cuidado y muy bien. Han pasado 300,000 mujeres para practicarse estos abortos. Vienen de otros lugares del país porque en su lugar no hay el derecho al aborto, en cambio en la capital del país sí hay, y se da a toda la gente, a turistas, a quien pase por ahí, ¿no? Entonces, ese derecho es un derecho muy avanzado y lo tenemos solo en la Ciudad de México. Y bueno, aspiramos a extenderlo a todo el país. Pero también tenemos el derecho al matrimonio de personas como quiera que sean. Antes se planteó un prederecho que era reconocer sociedades de convivencia, gracias Roche, sociedades de convivencia en que tú y yo nos poníamos de convivientes y garantizábamos, por ejemplo, el derecho a la herencia mutua, el derecho a gozar de derechos sin que se llamara matrimonio. Es más, lo inscribieron en el Código Mercantil y ahí lo aprobaron. Era una cosa increíble y así se casó mucha gente en la ciudad hasta que logramos ganar en el Congreso de la ciudad el matrimonio universal en igualdad para toda la gente. Y ya existe entonces, también vienen a casarse muchas gentes de otras partes. Y bueno, hay el derecho de las familias diversas a vivir en igualdad, familias diversas. Ya no pasa algo. ¿No? El tiempo. Todavía el tiempo. Tenemos tiempo bueno, porque aquí dice que terminamos a las 12. Bueno, voy a acabar. Voy a acabar. ¿Sí? Nada más les voy a contar cómo se hace una constitución. Esta constitución y cualquier constitución contemporánea gozan
de los antecedentes que hay en el mundo de constituciones cada vez más reconocedoras de derechos y además que plantean los accesos directos a estos derechos. Bueno, esta Constitución fue hecha por dos grupos de trabajo, un grupo de expertas y expertos en diversos temas de los derechos consagrados en la Constitución y hicieron un borrador después de un año de trabajo, un borrador más o menos enunciando los temas, y otro grupo, éramos 100 personas, fuimos electos por la ciudadanía para ser constituyentes en la Ciudad de México. Hubo elecciones y la gente votó por listas donde estábamos nosotras y otras gentes, ¿no? Ahí entramos una gran cantidad de electas y electos, pero los partidos tuvieron la posibilidad de nombrar designados a 3 y 3, y hubo candidatos independientes, hubo uno que ganó, que fue el jefe de bomberos de la Ciudad de México. Él fue el único independiente en la constituyente. Bueno, formar parte de este cuerpo colegiado, pues es un honor, es algo extraordinario poder ser legisladora, en mi caso, constituyente de mi ciudad. Y bueno, en mi caso también, a mí me asignó el Pleno de Diputadas Constituyentes, me asignó la responsabilidad de los derechos humanos en la Constitución. Y yo trabajé con un equipo muy grande de diputadas y diputados cada derecho humano que está en la Constitución. Ahí hubo todos los debates, la derecha fue a quitarnos todos los derechos y nosotras fuimos a defender todos nuestros derechos, y la verdad fue fuerte la discusión. Trabajamos en Parlamento abierto, la gente podía entrar a cualquier espacio, pedir la palabra, presentar propuestas, las clasificamos, las ordenamos y les dimos respuesta a todas. Y finalmente redactamos el texto en el que mayoritariamente estuvimos de acuerdo, y la verdad que es una joya esta Constitución. Reúne el paradigma del desarrollo humano sustentable con el paradigma de los derechos humanos y la democracia. Democracia y desarrollo humano. Eso es lo que está aquí, y la verdad ha sido un lujo haber hecho esta Constitución. Tiene la transversalidad de género, tiene transversalidad de edad, tiene transversalidad de discapacidad, tiene transversalidad de salud, como sujetos emergentes que requieren esa especificidad, en el caso de las mujeres, de la perspectiva de género, en el caso de, así la llaman, la comunidad lésbico, gay, LGTB, tienen todos los derechos reconocidos, pero están nombrados en un capítulo inicial donde se dice que todos los derechos tienen que interpretarse a la luz de esas condiciones sociales de las personas. La primera propuesta que subieron a tribuna una diputada cuando se instaló la constituyente fue la propuesta de que todas las instituciones que surgieran de la Constitución, creamos muchas cosas, como alcaldías que no había y otras más, todas las instituciones deben ser
paritarias en cuanto a mujeres y hombres. Y desde luego debe haber representación étnica de acuerdo proporcionalmente con la ciudad. Bueno, la compañera que subió a tribuna no era una compañera de ningún partido de la izquierda, era de un partido de derecha, pero que ella ha encontrado una manera muy a todo dar de ser feminista y sigue siendo pues, conservadora en muchas cosas. Pero hicimos una alianza, eso es lo que quiero contarles, una alianza de sororidad convocada por nosotras para trabajar todas las diputadas constituyentes juntas en la defensa de los avances nuestros, prácticos, reales, y lo logramos. Trabajamos juntas en muchos temas. Tuvimos discrepancia donde ya no se pudo, pues ya no se pudo, pero no perdimos gracias a esa enorme alianza. Cada vez que una colega pasaba la tribuna, las primeras en aplaudirle éramos nosotras, en abrazarla, aunque no fuera de nuestro partido. Dimos un ejemplo de reconocimiento a las demás. Dimos un ejemplo de que sí se puede, sí establecemos la sororidad como una política feminista activa y como un activo, un capital político feminista para trabajar realmente desde una perspectiva feminista integral y avanzar juntas. Bueno, eso es cómo hicimos la Constitución, aliándonos y logrando que no se impusiera las concepciones reaccionarias de la derecha. Bueno, ya me pasé el tiempo, agradezco mucho a todas y a todos ustedes, colorín colorado, por la vida y la libertad de las mujeres. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Marcela Lagarde por ilustrarnos de esta manera una vez más y por recordarnos la importancia para los derechos humanos de construir, de mantener la sororidad, de hacerla un activo político, ¿no? Para mantener, como dijo ella, y aumentar los derechos humanos de las mujeres y para recordar que sin esos derechos no hay democracia. Todavía nos quedan unos minutos para cumplir con la hora que está establecida acá. No sé si entre el público hay alguna persona que quiera preguntar, comentar. Hay unas compañeras que tienen allí el micrófono. Sí, allí hay una. Yo solo les pido que sean breves para poder dar a más personas la palabra. Allí. Si quieres te levantas para que Marcela te pueda ver. ¿Quién es? ¿Quién es? Y nos dices tu nombre. Hola, me llamo Silvia Hottinger y soy historiadora y quería darte las gracias y quería preguntarte si has escrito algo como un manual de cómo hacer estas constituciones. ¿Esas constituciones? Bueno, esa constitución, o sea, como esa constitución en la cual incluyes los derechos humanos de las mujeres y luego, y con un apéndice de cómo llevar a cabo esas políticas y cómo aplicarlas en la práctica. ¿Cómo que si hay algún manual para hacer una constitución He hablado demasiado. desde la perspectiva de género y que cómo llevar a cabo esas políticas, cómo hacer la realidad, no solo escribirlas. No hay manuales. Yo lo dije así por cómo se hizo un proceso. Mencioné que fue muy largo, abarcó décadas. Y bueno, no les puedo contar toda la historia de todo lo que pasamos, ¿no? No hay manuales, pero sí hay una forma de aprender.
es leer las constituciones que sí hay. Por ejemplo, la constitución de ustedes, la constitución, si quieren la constitución de la Ciudad de México, porque no es un manual, pero es una constitución que recoge los derechos de última generación, por ejemplo, y en ese sentido es importante. No, yo estudié particularmente la Constitución de Islandia, la Constitución de Noruega y la Constitución de Australia. A mí me tocaron esas, otros colegas estudiaron otras, y de cada una fuimos tomando cosas, incluso de los procesos, aprender, por ejemplo, esta idea de un grupo previo de especialistas que genera un borrador base fue maravillosa, porque eso permite trabajar ya sobre un texto, y eso nos ayudó mucho, y otras cosas más, ¿no? Y luego, ¿cómo se aplica esto? Con enorme capacidad de darle seguimiento a la Constitución y de seguimiento activo, en el sentido de ir aplicando a las cosas de la vida social, a la ciudadanía, a las formas de gobierno, al presupuesto, todas las cosas que están planteadas aquí. Hay muchas que tienen que resolverse en leyes que estén ligadas a cada artículo, pero hay otras que ya están ligadas a leyes que ya había y que hay que actualizar. Entonces, viene un proceso de actualización y de conocimiento profundo, de formación de gente, de la administración pública, del Congreso, de las organizaciones civiles en la Constitución. Se están dando cursos en muchos sitios, en las universidades, sobre la Constitución. Y bueno, tienen que surgir propuestas ciudadanas para aterrizar la Constitución y defenderlas, pues como le hemos hecho siempre, ¿no? Íbamos por un derecho, ahora vamos por 70. Bueno, y además de forma integral y, en fin, tiene su complejidad, pero espero que sí se pueda. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ajá. Yo soy Lola, vivo aquí en Fuenlabrada y no sé si tiene cabida, pero Nicaragua lo está pasando muy mal y quizá por la cercanía de México a Nicaragua no será mucha, pero es más que desde España saber cómo están esas mujeres por la revuelta que ha habido, que están enfrentándose ideales contra balas. Está luchando el pueblo, los estudiantes y los trabajadores contra las balas, porque los están reprimiendo a la fuerza. Hay bastantes muertos. No sé si no es sitio. ¿Qué propone? No, está diciendo que, bueno, que en Nicaragua, bueno, hay una revuelta, cómo están esas mujeres y cómo está luchando el pueblo con balas y tal, que si sabemos cómo están esas mujeres sobre Nicaragua. Yo no tengo información. ¿Sí? Bueno, a ver, me dice Marcela, bueno, que ella en concreto, en particular, no tiene información sobre lo que están pasando, pero efectivamente Nicaragua está pasando por una, y me alegro que la nombres. Yo soy de Costa Rica, somos países vecinos, vive en Costa Rica una gran cantidad de nicaragüenses, sobre todo de mujeres nicaragüenses que trabajan allí en el servicio doméstico y bueno, pues en distintas empresas. Y es un país al que queremos muchísimo, en el que hemos trabajado muchísimo con las mujeres feministas, y efectivamente Nicaragua está pasando por un momento muy difícil de su historia, en donde lamentablemente ha habido una gran represión, ¿no?, hacia
la ciudadanía y hacia los estudiantes. Muchas mujeres feministas, como es tradicional e histórico, no solo en Nicaragua, sino en todos nuestros países, han participado en esta revuelta que reclama un derecho humano básico, que es el derecho a la salud, porque todo esto empieza cuando el gobierno de Nicaragua decreta un aumento en las cuotas de la seguridad social y una disminución de las pensiones, que suelen ser pensiones muy pequeñas, de muy poco dinero, pues de $50, $60, con las que tienen que vivir las personas. Y al plantear lo hizo por decreto el gobierno, no fue una consulta, no hubo. Entonces, esto generó la reacción del pueblo, de la ciudadanía. En realidad es una revuelta ciudadana frente a lo que consideran la violación de un derecho humano, que es el derecho a la salud. Y sabemos que, bueno, pues las mujeres feministas están allí y, bueno, las mujeres en general, porque todas están defendiendo algo que para las mujeres es absolutamente fundamental, como es el derecho a la salud. Entonces, nosotras dos que amamos ese país, bueno, y mucha gente que está aquí también porque lo han vivido allí o tienen amigos allí, pues enviamos un deseo muy profundo de que haya paz, de que puedan ponerse de acuerdo, de que negocien y de que se dé un lugar a la voz de la ciudadanía, que siempre tiene muchísimo que decir. En Nicaragua y en ningún otro país de nuestra región se va a poder hacer nada sin que se escuche la voz de la ciudadanía, de los hombres y de las mujeres, porque somos muy participativos, ¿verdad? Y nos gusta que nos tomen en cuenta. Entonces, desde aquí le mandamos un abrazo solidario a Nicaragua y esperamos de verdad que pronto llegue la paz. ¿Alguien más que quiera? Podemos hacer una última intervención en los 5 minutos que nos quedan, ¿sí? Allí. Ok, allá atrás. Hay dos, perdón. Ah, bueno, allí, vale. Hola, buenas, soy Begoña, soy antropóloga también. ¿Tu nombre? Begoña. Begoña. Me he quedado con un dato, bueno, con muchos importantes, pero con uno en especial, y es que decías que hay muchas mujeres que no tienen la conciencia de género y no tienen la conciencia de ser merecedoras de derechos. Sí. Muchas mujeres no tienen la conciencia, es que se oye muy mal desde aquí, que no tienen conciencia de género ni conciencia de ser merecedoras de derechos. Sí. Eso. Entonces, quería preguntaros a las dos si conocéis estrategias, digamos, para despertar la conciencia de género en estas mujeres y en especial a las que viven en el ámbito rural. Yo doy ¿Las que qué, perdón? Las que viven en el ámbito rural. Sí. Ya sean mujeres campesinas o mujeres que viven en un país que no está tan desarrollado, digamos, la agricultura, pero que viven también en este ámbito, ¿no? Más pequeño, más reducido, donde los patrones y los modelos de género siguen siendo muy clásicos, ¿no? Entonces, te hago esta pregunta especialmente porque doy formación en igualdad de género en el ámbito rural y las formaciones que doy, digamos que el perfil sobre todo son mujeres las que van a las charlas, a los talleres, pero son mujeres que ya tienen una conciencia de género. Entonces, quería saber cómo captar a las mujeres que son del pueblo, de toda la vida, que viven allí, ¿no? y que muchas veces ni siquiera han salido del pueblo. ¿Cómo captar a esas mujeres? ¿Qué estrategias conocéis para hacer ese llamamiento, para despertar esa conciencia de género? Estrategias para despertar la conciencia de género de mujeres en el ámbito rural y cómo captarlas. A ver, primera cosa, les propongo buscar un lenguaje que se corresponda con lo pacíficas que somos. Y estrategia es un término militar, piénsenlo, ahí se los regalo. Pero bueno, entiendo perfectamente el sentido y
¿Cómo desarrollar nuestra conciencia? Bueno, pues haciendo cosas como esta. Estamos aquí, escuchamos diferentes matices, opiniones distintas y luego ojalá podamos leer algunas cosas de las participantes y ojalá hacer un círculo de lectura y de estudios para poder ir conociendo qué pasa en la historia de las mujeres, qué pasa en la historia del feminismo, de la democracia en el mundo y en cualquier lugar, ¿no? En el mundo rural particularmente está el problema de que las cosas se hacen en un solo sitio, que no van a todos los sitios, que muchas mujeres se quedan aisladas. Bueno, pues hay que buscar que se incorporen, hay que buscar que salgan, hay que buscar que estén encuadradas en algo, porque si no, se van y no van a participar ni a desarrollar su conciencia. Pero pensaba yo en otro punto que tiene que ver con algo que a veces nos pesa entre mujeres, que venimos de muchas causas, hemos participado en organizaciones, en grupos, en instituciones, en empresas y tenemos rivalidades entre nosotras. Yo pienso que una forma muy directa para desarrollar la conciencia de género es reconocer, analizar cada una qué rivalidades tiene con las demás, que muchas veces se expresan como una afirmación de identidad, pero impiden la alianza. Al afirmar tanto las identidades, nos volvemos sectarias y entonces no nos aliamos. Entonces, revisar eso es una. Dos, ¿con quién o con quiénes o del pasado o de ahora guardamos enemistades? Enemistad es una categoría que yo desarrollé para identificar esa relación que se da entre mujeres que no necesariamente se apoyan, sino que al contrario pueden ser obstáculo, pueden ser agresivas unas con las otras, pueden guardar rencores, el ejercicio del poder, si es muy tradicional, obviamente va a generar enemistades y rivalidades. El ejercicio, no el ejercicio, sino el acceso a bienes y recursos en las organizaciones, en las instituciones, genera muchas enemistades. La forma en que se reparten, quién viaja, a qué congreso, tú ya fuiste, no fuiste. O sea, el tema de los recursos de las organizaciones, de su uso, es fuerte y es importante entonces aclararlo. Todo lo que voy diciendo hay que reconocerlo para aclararlo y sustituirlo por otra práctica, que no sea la enemistad, demostrar ese rechazo o esa descalificación a las demás. Todo eso, recordaba Rochi, tú me recordabas, que es el contenido de lo que llamamos misoginia en la práctica. La misoginia se expresa de muchas formas, pero una de ellas, o dos de ellas, son estas que acabo de mencionar, que tienen que ver con no reconocer a otras colegas, no reconocerles su autoridad en algo y además descalificarlas o despreciarlas. Ahí hay misoginia. Veamos qué tan misóginas somos en nuestras relaciones disidentes, no concordantes, y tratemos de eliminar esa enemistad. Si no caemos en las garras de la enemistad,
probablemente avancemos mucho más de lo que hemos ido avanzando en el tiempo. Y si nos vamos ligando con las nuevas mujeres que se acercan al movimiento feminista, con colegas, con alumnas, con amigas, con socias, y las tratamos con profundo respeto a su integridad, como les leí que plantean los derechos humanos, respeto a su integridad, respeto a su dignidad, respeto a su condición, cualquiera que ésta sea, respeto. Y si hacemos del respeto una forma de ser y de estar, bueno, excuso decirles que cambiaremos la historia profundamente, porque nuestros avances los hemos logrado a pesar de mucha bronca entre grupos, organizaciones, entre las que escriben, las que son activistas, las que están en las universidades, las que están en los partidos políticos. Años propusimos que las mujeres pasáramos a los puestos de toma de decisiones, y en cuanto las mujeres han ido llegando a los puestos de toma de decisiones, hay quienes las abuchean, las objetan porque son institucionales. Bueno, yo digo, entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos que las mujeres estemos o no queremos? Yo sí quiero que las mujeres estemos en todos los espacios de organización política, cultural, lúdica, del entorno de la comunidad, y que las mujeres podamos desplegarnos y ser reconocidas por nuestras congéneres. Es muy importante el reconocimiento de las demás, y en eso, bueno, pues la práctica de la sororidad está basada también en eso, como el afidamento, ¿no? Esa capacidad de no descalificar, sino reconocer la autoridad de la que sabe, y la autoridad de la que hace, y la autoridad de la que puede, y reconocerla como algo valioso. Y bueno, esa autoridad no quiere decir despotismo, ni quiere decir autoritarismo, ni privilegios. Quiere decir que se es especialista en algo y lo hace una más o menos bien. Entonces, yo les propongo la sororidad como una práctica política feminista. No se puede ser sororaria si no se es feminista. Y yo diría que al contrario también, no se puede ser feminista si no somos sororas entre nosotras. Y bueno, quienes no hayan probado las mieles, éntrenle. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Vamos a conceder una palabra más, porque estamos más o menos sobre el tiempo, pero bueno, brevemente. Sí, voy a hacerlo muy rápido. Bueno, yo me llamo Bushra. Voy a partir del último que ha dicho. A ver, aquí no sé por qué, pero no se escucha muy bien. Bueno, no sé, voy a aumentar más la voz a ver si llegue. Digo que, bueno, en México… sí, para que te veamos. Vale. En México, bueno, ha tenido un gran progreso en los derechos de las mujeres, pero a pesar de eso, sigue México el país latinoamericano más que tiene la tasa más alta en la violencia contra las mujeres. Y me pregunta rápido, yo pregunto si la transversalidad de la iniciativa de género ha tomado posición en las instituciones constitucionales de México, y me refiero sobre todo al sistema educativo. Gracias. Sí, dice que México ha avanzado mucho en derechos constitucionales, pero al mismo tiempo tiene la tasa más alta de violencia
contra las mujeres y que si la perspectiva de género sea transversalizada en el sistema educativo. No se ha transversalizado en el sistema educativo. Hay un proceso de años en que se está haciendo una reforma educativa con mucha oposición. Hay movimientos del magisterio que continuamente hacen huelgas, plantones, y la verdad que es muy complicado sobre eso hacer la reforma educativa y trasladarla a los textos. Yo espero que cada vez sea mejor y que se avance mucho más, porque efectivamente nos hace muchísima falta. Y no solo en el sistema educativo, en el sistema de salud, en el sistema de justicia, en todos los sistemas que hay en el gobierno y en la administración pública. Tenemos la tasa más alta de violencia, no tenemos la tasa más alta de violencia. Tenemos el país tiene una tasa muy alta en feminicidio. La tasa hace que al año tengamos 2,000 mujeres víctimas de feminicidio, y que cuando hemos hecho investigaciones previas era 1,600, o sea que ha aumentado enormemente esa tasa de feminicidio. No ha aumentado la de violencia sexual, no ha aumentado la de violencia patrimonial, no ha aumentado la de los tipos y modalidades de la Ley General de Acceso. Entonces, a la par de esa violencia contra las mujeres y las niñas, hay en México una violencia terrible provocada por el enfrentamiento del gobierno contra las mafias de las drogas y del crimen llamado organizado. El gobierno equivocó una política y en vez de hacer política y de gobernar, sacó al ejército a la calle, y cuando se le acabó el ejército, sacó a la marina. Entonces hay muchas violencias articuladas. Perdón. Nada, tranquila. Sigue. Sí, bueno, no, sigue, dice que vamos a ver. Bueno, a ver, gracias. Creo que vamos a hacer, bueno, México, eso es lo que Marcela está diciendo, ya lo dijo en el congreso que tuvimos el lunes y el martes sobre violencia feminicida en México, que es una interseccionalidad, por decirlo así, de varios factores, donde está el narcotráfico, muy importante, y Marcela lo ha subrayado en muchísimos textos y en muchísimas reflexiones. La impunidad con la que estos crímenes se mantienen es una de las razones por las cuales el feminicidio no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado. Bueno, en eso estamos, ¿no? Estamos tratando de transformar esas realidades. Les agradecemos, bueno, en primer lugar a Marcela, por ilustrarnos siempre, por enseñarnos, por estar aquí con nosotras a pesar de sus agendas complicadas, a todas ustedes por acompañarnos y por, bueno, construir así una energía rica de interacción, aunque pudimos dar muy pocas palabras. Muchísimas gracias y hasta la próxima vez.